Hola, ¿cómo andan? Bueno, tal como habíamos quedado, vamos a decir algunas cosas sobre esta segunda parte de la materia, esta apertura con la unidad 4 y que ya nos mete bastante de lleno o directamente en la cuestión de los sistemas electorales, para decirlo en términos bien generales. Después ya vamos a ir viendo en esta segunda parte, entonces, eh, especificidades, diferencias, particularidades en cada uno de los textos que veamos. Por eso esta primera clase tenemos un texto de Miguel de Luca, un texto bien amplio, digamos que podría ser parecido al texto de Singolani para eh, partidos políticos y sistemas de partidos. Este también en elecciones y sistemas electorales es un texto como introductorio, pero nos pareció que bien productivo para adentrarse en una temática que tiene distintas aristas y que quizás inclusive es un poco menos conocida, ¿sí? Quizás inclusive en los medios de comunicación o en la televisión se habla menos que los partidos o las coaliciones o toda la problemática que vimos en la primera parte. Así que nos parece que es un texto interesante. Por eso Miguel de Luca, politólogo también, politólogo de la UBA, bueno, en fin, este es un texto que está en una compilación que también está Andrés Malamud, otras personalidades clásicas de la ciencia política, y es un libro que está bueno porque es bien como pedagógico, al mismo tiempo profundo, y que nos funciona muy bien como introductorio. Ya después el miércoles que viene van a ver con Constanza el texto de Argenti y de Tula. Es un texto que va a encarar la cuestión de el cupo de género, por lo tanto la representación, digamos, de sectores históricamente minoritarios en términos de la representación política, y también la cuestión de las listas. Ya luego más adelante también conmigo vamos a ver texto de Samuels y Snyder, también un texto de Diego Reynoso, en fin, y con Constanza también ya van a volver a ver algunas cuestiones relativas a más cupo de género y esa problemática que, digamos, ya ha venido incorporando en los últimos tiempos, obviamente, a esta discusión sobre la representación. En definitiva, no dejamos de salir de esa discusión cuando hablamos de sistemas electorales, de elecciones, de tipo de listas, de circunscripciones. Siempre lo vamos a tratar de pensar, por lo tanto, en relación a los partidos políticos y la capacidad de representar. No nos vamos a olvidar ni nos vamos a poder evadir de estos actores que ya sabemos que son fundamentales, que son los partidos políticos, porque en definitiva tenemos que tener una mirada más política que técnica sobre la cuestión de los armados electorales o de las estrategias electorales o directamente del sistema electoral, que son un conjunto de reglas formales, institucionales, que imperan en cada país y también a nivel provincial y distrital, pero siempre hay que hacer al mismo tiempo justamente la lectura política en el sentido de no quedar atrapados en una discusión o en una comprensión puramente técnica. Esto se los decimos a efectos, obviamente, de la lectura de los textos y también en términos de eventuales análisis de la cuestión política en términos electorales. Eh, Van a ver entonces que al inicio del texto de Miguel de Luca, él hace una serie de introducciones bastante amplias y consideraciones bastante conocidas por todos nosotros que tienen que ver con la cuestión de la representación moderna, con la cuestión del gobierno popular representativo, con la idea de que las elecciones obviamente existen desde épocas muy anteriores, pero cómo efectivamente, como proceso histórico, las elecciones se van extendiendo a un conjunto cada vez más amplio de instituciones. A nosotros, en definitiva, de todos modos, lo que nos interesa son las elecciones a cargos, ¿no?, de representantes en términos de su capacidad de gobierno. Por supuesto que podríamos decir en los tres niveles, pero no nos vamos a meter en cómo se eligen a
representantes de otras instituciones, ¿sí? Que a nosotros nos interesa son estos representantes que tienen la capacidad de gobernar y que tienen la responsabilidad de gobernar. Por supuesto que va a haber, ya ahí De Luca lo va a especificar, elecciones de carácter nacional, elecciones de segundo orden que serían más de tipo subnacional o supranacional, como yo les decía antes, ¿sí? Nosotros básicamente nos vamos a concentrar en el carácter nacional y en todo caso luego ya cuando avancemos en las siguientes unidades también algunas cuestiones sobre lo subnacional, que hoy además tiene una relevancia bastante importante en la ciencia política y que también ha habido en los últimos tiempos alguna serie de diferenciaciones en términos de calendario electoral. Ya cuando vayan en los textos introduciéndose y cuando nosotros vayamos dando las clases van a ver que hay un montón de temas que son también de la discusión electoral, que justo estamos en un periodo en que ahora se viene y siempre es interesante eso, y cómo estas discusiones en los medios, sobre todo en los medios gráficos, van apareciendo notas en este sentido. Ahí nosotros, los que sí, no sé si lo han podido ver, ahora no recuerdo si en realidad lo hemos activado, si no yo después lo activo como visible, pero es una serie de videos, notas, hay sobre todo un apartado que son unos videos que condujo en su momento para el canal Encuentro Adrián Paenza, y que hay una serie de explicaciones de los distintos sistemas electorales y de las distintas formas de votar. Está buenísimo porque es re pedagógico y al mismo tiempo hablan politólogos, hablan referentes de la disciplina. Así que eso ya lo tienen o lo van a tener después eh, para, para poder verlo. Que son ejemplos y algunos articulitos bien claros. Por supuesto que cuando nos metemos con la cuestión de las elecciones y de los sistemas electorales, estamos hablando ya de la democracia de masas, ¿sí? Y de la extensión de esta práctica a niveles, decíamos, cada vez más amplios. Como una primera cuestión que después va a aparecer, pero es importante entender como base que la cuestión electoral y la cuestión de los sistemas electorales, básicamente, los podríamos dividir en dos grandes familias, que luego podrían también tener sus subfamilias, sus subderivaciones. Pero podríamos hablar de sistemas de elección mayoritarios y sistemas de elección de representación y de elección mayoritarios y de representación proporcional. Habría estas dos modelos o estas dos formas, digamos, ¿no? Lo mayoritario, por ejemplo, como nosotros elegimos al presidente de la nación, y lo proporcional, que es la forma en que elegimos diputados, ¿sí? Para que se tenga claro, en principio, estas primeras categorías que son muy básicas. Tenemos entonces un tipo de forma el de elegir a los representantes y a los gobernantes que es de un tipo mayoritario, y ahí va a haber de mayoría simple o relativa o de mayoría absoluta, y también de representación proporcional. Esto lo digo porque es como la base, digamos, ¿no? Suponemos, obviamente, que esto lo pasamos más rápido porque De Luca lo dice, pero es como bastante obvio para nosotros que estamos entendiendo que estas condiciones se dan en un sistema democrático competitivo, ¿sí? En un pluralismo político, podríamos decir, donde en principio después podemos volver de nuevo todo el tiempo a lo que ya vimos. Bueno, si es bipartidista, si es multipartidista, si es un multipartidismo polarizado, o un pluralismo polarizado, o un pluralismo moderado, si hay un partido predominante, si hay un partido hegemónico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros sabemos es que estamos en un sistema competitivo que a partir, sobre todo, incluso ahí sí hay que hacer siempre un poco de historia, esto tiene un grado importante de historización, por eso yo le decía que esto conecta también con la representación moderna y con la democratización, ¿sí? Cuando aparece la discusión sobre la democratización de las masas y su incorporación a la esfera pública y sobre todo los partidos obreros, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos, estas cuestiones sobre cuál es mejor el orden para representar, el mayoritario o el de representación proporcional, o uno mixto, empiezan a aparecer con mayor énfasis. Lo que
hice este pie de página porque estamos hablando de la historia y digo que a partir del 83 en adelante, ¿sí? En el caso argentino lo que tenemos básicamente es una competencia muy, muy fluida en base a un bipartidismo muy particular que ha tenido sus idas y vueltas, como también ya vimos, en algún momento incluso caracterizado el sistema de partidos como un pluralismo moderado, en fin, cuestiones que ya hemos visto en la parte anterior. También, por supuesto, hay que considerar si estamos en un presidencialismo o en un parlamentarismo tipo Reino Unido o en un parlamentarismo clásico tipo Alemania, tipo Francia, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, ¿no? Lo tenemos que tomar en cuenta, es decir, es una serie de informaciones y de conceptos que ya sabemos nosotros, pero que los tenemos que incorporar, ¿sí? Insisto con esto porque muchas veces aparece como un lenguaje técnico, un lenguaje deslindado de todo esto, pero sería imposible pensar las elecciones y los sistemas electorales, obviamente sin qué tipo de sistema de gobierno, cuántos partidos hay, qué tipo de sistema de partido, más o menos polarizado, más o menos plural, si hay alternancia, porque por ejemplo, De Luca va a poder decir, bueno, hay regímenes semicompetitivos. Uno podría decir, bueno, Rusia, ¿no? Determinados ejemplos que se ponen en la literatura politológica. Y hay algunos que son directamente no competitivos. Bueno, sabemos que esos son autoritarismos, dictaduras, etcétera, etcétera. Nosotros nos manejamos en un registro que obviamente tiene que ver con la competencia política. Decíamos entonces también un poco de historia, porque esta cuestión de la democratización o de la creciente democratización abre la discusión hacia una posibilidad y a una necesidad de los estados de representar cada vez más sectores, representar cada vez más intereses. Por lo tanto, hay una cuestión muy básica de los sistemas electorales, que tiene que ver con su capacidad de representar. Por eso tenemos toda una discusión y un apartado sobre la cuestión de género, que sería una ampliación de esas discusiones sobre si se representa bien o mal, si se representa más o menos. Por supuesto que también eso va a estar ligado a los partidos políticos. Los partidos políticos minoritarios, y depende si el sistema de elección es mayoritario o proporcional, van a tener mayor o capacidad de ser representados. Obviamente que si pensamos, por supuesto, es un poco obvio, pero si pensamos en la presidencia, quien puede ganar la presidencia y hacerse con el poder del gobierno, por supuesto que estamos hablando de partidos grandes. Solamente los partidos grandes pueden alcanzar, ¿sí? En un sistema además como tal tenemos hoy, que es bastante de funcionamiento bastante bipartidista y que no hace falta formar coaliciones para formar gobierno como en el parlamentarismo, sino que son dos cosas separadas, lo que se llama en la ciencia política el gobierno separado, ¿sí? Por un lado la formación del Congreso y por el otro lado la formación del Poder Ejecutivo. En todo caso puede haber, como ya hemos visto, coaliciones postelectorales que tienen que ver con el ejercicio del poder hacia adelante. Bueno, todas estas cuestiones están muy ligadas a la cuestión del sistema electoral y a la capacidad de un sistema electoral de representar más o menos. Algunas posiciones dirán que esa capacidad va a tener que ver entonces con si una sociedad o un sistema político, mejor dicho, es más democrático en relación a su sociedad, es decir, representa mejor, representa más intereses, o si es menos democrático. No que no sea democrático, sino un poco menos democrático. Pero en realidad ya vamos a ver que esa es una discusión. Ya le pongo dos nombres para que luego lo persigan en el texto. Sartori va a tener una posición y Aren Lichtpark, que es un politólogo holandés muy importante, va a tener otra posición al respecto. Más en esa discusión hay un poco de discusión europea en realidad, pero Sartori al mismo tiempo está pensando en el presidencialismo, cuestión que nos incumbe directamente. Entonces, la cuestión de los sistemas mayoritarios o los sistemas proporcionales son la base, digamos así, de esta discusión, ¿sí? Porque la capacidad de representar a más grupos, inclusive pueden ser étnicos o minoritarios también de género, minoritarios porque la construcción política y la construcción de las listas, un dato muy importante que ya van a ver con Constanza,
y la construcción, digamos, de los partidos políticos y por lo tanto quién ocupan los cargos públicos y políticos incluso dentro de los partidos, en general ha tenido un sesgo más bien masculino. Entonces digo, toda la discusión sobre el cupo tiene que ver también con una capacidad de igualdad en términos de la representación, es decir, en un aspecto fundamental de la sociedad que es quién nos representa y a qué sectores también se representa. Van a ver que De Luca después va a avanzar un poquito hablando de las reglas básicas de las elecciones. Obviamente hay mecanismos, normativas y reglas que son básicas para conocer y para entender cómo funciona un sistema electoral, más bien en general, ¿no? Eso tiene que ver con el derecho a voto, con el padrón de electores, con la modalidad del voto, con las candidaturas y con la campaña electoral y el financiamiento de la política. Esas reglas básicas, ¿sí? Muchas veces, de nuevo, van a tener que ver con el partido político. De nuevo, las candidaturas, el financiamiento de la política, aunque no solamente con el partido, porque el financiamiento de la política también se hace por parte del Estado, pero hacia los partidos. De nuevo, entonces decíamos, el derecho de voto, el padrón de electores, la modalidad de voto, la candidatura, la campaña electoral y el financiamiento de la política. Van a ver un poco ahí que, por supuesto, que ustedes ya lo saben, esto en realidad porque han cursado materias relativas a la historia, porque también hemos visto algunas cuestiones, como esto hay que mirarlo en perspectiva histórica o política, porque el derecho a voto y el padrón de electores, por ejemplo, va a tener que ver con la democratización de la sociedad, con un régimen más oligárquico a un régimen más democrático, por lo tanto, con una integración de determinados actores y la construcción y modificación de un sistema de partidos también, ¿no? Entonces, desde mediados del siglo XIX nosotros sabemos, ¿no?, que tanto en Europa, pero también en América Latina y en Sudamérica, como es un proceso de creciente integración de aquellos sectores con derecho a votar que antes no lo tenía y, por lo tanto, para participar de la vida política. Eso llevó también, por lo tanto, entonces, a la confección de nuevos padrones, ¿no? Los padrones es algo fundamental. Bueno, ¿quién vota? ¿Quiénes son los que pueden elegir? ¿Quiénes tienen la capacidad de votar? Y los censos, porque el censo va a influir entonces en la consistencia de ese cuerpo eventualmente electoral. Si es un registro automático, si es un registro voluntario, todo eso tiene efectos, como alguna vez yo comentaba, y dejamos una nota sobre el sistema electoral en Estados Unidos, que es interesante, a propósito de las elecciones del año pasado, pero la nota sigue teniendo vigencia, porque también tiene que ver, por ejemplo, qué día se vota, si el empadronamiento es automático o si hay que ir a empadronarse para poder votar. Es decir, todas cuestiones que al mismo tiempo remiten a qué? A la cultura política, a las tradiciones políticas, a las tradiciones más o menos politizadas de una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que hay diferencias entre la sociedad norteamericana y la sociedad argentina o la sociedad brasilera. Son culturas políticas y grados de politización bien diferentes. Dirían de esas tres que la argentina es la más politizada, por ejemplo, ¿no? Y la norteamericana y la brasilera quizás se parecen un poquito más. En ese aspecto, en el aspecto politización, ¿no? Porque después las culturas políticas son muy diferentes. También, por supuesto, qué tipo de voto. Si es un voto calificado, si es un voto censitario, etcétera, etcétera. Hoy es un voto universal, votamos todos. Bueno, los de 16 para arriba nunca son todos. Nunca se representa perfectamente y nunca son todos. ¿Por qué? Bueno, se basa en el principio de que una persona de 7 años no tiene la razón suficiente para votar. Se entiende que es una práctica que tiene que ver con un grado de maduración, de raciocinio y de cierto adultez en términos de la vida, ¿no? Entonces, eso es algo obviamente bastante básico. También va a tener que ver con la modalidad del voto. Por supuesto que estamos en una era donde el voto es igual y es secreto, no hay que levantar la mano y decir a quién voto, el famoso voto cantado, ¿no? Eso también tiene que ver con la construcción de una ciudadanía y ya no dejar de lado, por supuesto, una minoría privilegiada que maneja, digamos así, que manipula inclusive, ¿no?, el sistema electoral y por lo tanto quiénes van a ser los representantes. Ya no es un problema de condición social, ¿sí? O de clase.
que eran criterios que construían la modalidad del voto, ¿sí? Entonces, el voto, hay un autor que me gusta que se llama Michel Offerlé, que no lo vamos a ver, pero es un autor francés que trabaja desde Francia todas estas cuestiones, ¿no? Sobre cómo se construye la ciudadanía, cómo se construye el voto. No es algo mecánico, no es algo natural, sino que hay la construcción de la ciudadanía y la construcción de un sujeto elector. Me gusta esa idea, ¿no? Porque muchas veces, como decía al inicio, estos discursos aparecen muy mecanizados o muy técnicos, pero lo que estamos viendo es la construcción de la ciudadanía y por lo tanto la construcción de un sujeto que va a votar. No está dado per se, aunque incluso esté en un padrón, figure en un padrón electoral. Bueno, ahí tenemos los partidos políticos, las maquinarias políticas, ¿no? A partir del siglo XX sobre todo, que van a ir construyendo también ese dispositivo y esa práctica, que de nuevo tiene que ver con la democracia, como ya sabemos, pero se va a romper entonces con la idea de minorías privilegiadas, de posibilidad de eh, votar por su condición social. Van a ver también que hay una palabrita, que es un término en realidad, que es el malapportionment, lo digo así en inglés, que aparece en el texto y quizás aparece luego también, aparece creo en el texto de Diego Reynoso, ahora si mal no estoy diciendo, o en el texto de Samuel Snyder. Pero que tiene que ver, el malapportionment, ¿no? Que tiene que ver con una práctica ligada a la modificación o la distribución injusta, ¿sí?, de la población en los distritos electorales que se divide el país. El malapportionment tiene que ver en realidad en una desigualdad en la proporción de la representación. Entonces, es un principio que supuestamente violaría, valga la redundancia, el principio equitativo de representación, porque quizás en un determinado distrito con una cantidad de población comparado con otro, proporcionalmente ese distrito tiene proporcionalmente siempre mayor cantidad de representantes, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, que la provincia de Buenos Aires. Vamos a poner un ejemplo en el que todos conocemos bien y que sabemos que es la provincia, digamos, más grande, que más diputados lleva al Parlamento, que, como vale decirlo entonces ahora, se guía por un sistema de representación proporcional. Elegimos nuestros diputados y diputadas en base a un sistema electoral de representación proporcional con sistema de Hont, que ya después lo vamos a ver. De apóstrofe Hont es un belga, un jurista, que inventó un sistema, digamos, de convertir los votos en bancas. Ahora lo digo así, después en todo caso lo vemos y lo tienen en un videíto ahí de los de Paenza, que de nuevo, mírenselos porque son muy claros al momento de explicar cómo es esta cuestión de la conversión de votos en bancas, que siempre supone un tipo de aritmética específica. Entonces, el malapportionment, que es algo que vamos a ver ya luego más adelante, tiene que ver con una desigualdad en la proporción de la representación de los distritos. Muchas veces para favorecer a distritos desventajados. Ya lo vamos a ver con Samuel Snyder y Diego Reynoso, que se va a armar un debate ahí. Si la desproporción en realidad es antidemocrática, o en realidad si la desproporción puede efectivamente favorecer mecanismos, por el contrario, mecanismos democráticos, porque lo que hace es igualar condiciones de posibilidad en la representación en distritos muy diferentes. La cuestión del censo la nombré antes, pero también es muy importante. ¿Por qué? Porque en función del censo también se va a renovar el padrón electoral y por lo tanto también se deberían renovar la cantidad de bancas si la población aumenta, como sí aumentó en el caso de nuestro país, y que por ejemplo la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, creo que esas dos provincias también, en realidad deberían tener más representantes de los que tienen. Por lo tanto, ahí entra, esa actualización no es automática, sino que es política. Entonces, toda esta cuestión del malapportionment, de la desproporcionalidad en la representación de los diferentes distritos, ya lo vamos a ir viendo, pero es importante que lo tomen en cuenta. La cuestión de las candidaturas. Bueno, por supuesto que las candidaturas tienen que estar respaldadas por partidos políticos.
podemos hablar de la crisis de los partidos, de la personalización de la política, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos y venimos discutiendo. Pero desde el punto de vista formal y por supuesto también práctico, desde el punto de vista de la competencia, las candidaturas se construyen en partidos políticos y requieren de una base de partido político para poder postularse. Los políticos o los candidatos que se postulan para cargos políticos necesariamente tienen que tener alguna inscripción política partidaria. Por eso también, muchas veces, cuestiones que hemos discutido y que siempre es interesante traer para estos temas porque están relacionados, la cuestión de el outsider o la cuestión de aquel que corre solo, la cuestión de que quiere competir como en una especie, digamos, de soledad personalista, también tiene límites y constricciones institucionales. Esto nosotros lo tenemos que entender muy bien y lo tenemos que decir y lo tenemos que saber sobre todo, porque cualquier análisis tiene que de una elección, de un proceso histórico-político, etcétera, etcétera, y sobre todo en nuestra actualidad, tiene que tomar en cuenta, ¿sí?, que el partido sigue siendo aquella institución fundamental para poder competir. Puedo ser el más personalista y construirme desde lo más afuera del sistema político. Quizás, tal vez, hay que ver además en Argentina, eso por otro lado es posible a nivel nacional. Quizás a nivel distrital empezamos a ver esas modalidades. Pero el partido siempre es un elemento del cual me tengo que servir para poder competir. Y eso ya me pone en un sistema de partidos y en relación con otros partidos y por lo tanto la competencia, digamos, obviamente obedece a las normas que un sistema electoral va a establecer en términos de proporción, en términos de puntos, en términos de capacidad electiva, que ya depende obviamente de la política. Entonces, los actores, las candidaturas dependen de los partidos. Una candidatura que realmente se quiera postular necesita de un partido político. Esto hay que saberlo también, porque quizás pensamos que no, que los partidos políticos en realidad no son necesarios. No solamente son necesarios, sino que son obligatorios. Esto es lo que estoy queriendo decir. Porque se habla tanto de la crisis de los partidos y de la representación que quizás pensamos que las candidaturas pueden solamente inscribirse y libremente presentarse a elecciones. No, tienen que hacerlo a través de un partido. Por eso cuesta mucho por eso es muy difícil que candidatos nuevos también emerjan a veces. Y tengan que hacerlo a través de estructuras políticas preexistentes, ¿no? Siempre esta cuestión de toma el partido o toma las herramientas partidarias o usa el partido, por ejemplo, Manes, vamos a empezar un ejemplo. ¿Qué hizo Manes? Bueno, algo inteligente desde el punto de vista de Manes, y que le sirvió al radicalismo. El radicalismo en un contexto de cierto debilitamiento, en realidad ahora de cierta fortaleza, pero que viene de un histórico debilitamiento, subsumido en cierta medida a la política comandada por el PRO, por lo menos hasta el 2019, encuentra un candidato potable, pero ese candidato al mismo tiempo tiene que participar dentro de un partido y así fue a las PASO. Bueno, digo, Manes puede ser un outsider, pero necesita un partido político y necesita competir bajo esas condiciones, lo cual también tiene que ver, por supuesto, con la distribución entonces de el poder que se va a dar entre los mismos partidos políticos. Otra cuestión también son las campañas electorales y el financiamiento de la política. Otro elemento fundamental de los sistemas electorales, va a decir Miguel de Luca, prestar atención a cómo son las campañas electorales, cómo se financia la política, el uso de los recursos, etcétera, etcétera. Por supuesto que entonces las plataformas electorales son importantes. En contextos, sobre todo, dice Lucas, donde las identidades partidarias tradicionales se han transformado, ¿sí? Y donde volviendo al texto de Cingolani, donde los partidos burocráticos de masa se han transformado en partidos profesionales, no me salía la palabra, profesional electorales, que es una idea de Panebianco, ¿sí? Eso está en Panebianco también, la idea de el partido profesional electoral, está sobre todo en el texto de Cingolani. ¿Por qué? Bueno, porque también, volvemos un poco a lo anterior, es mayor la influencia de los candidatos muchas veces, ¿no? Sobre el desempeño electoral
en las organizaciones partidarias, ¿no? Esta idea de partido profesional electoral va a resaltar mucho la figura del candidato en la campaña electoral y cómo se va a desempeñar ese partido. Por otro lado está la regulación estatal de las campañas, el financiamiento público o privado de la política. Es decir, abre este texto y este tema abre una cantidad de subtemas que no es casual que también haya muchos especialistas, ¿no? En campañas, en política subnacional, distrital. Abre a una serie de elementos de análisis muy vasto, diría, ¿no? Muy amplio. Vayamos un poquito también a definición y atributos para pensar el sistema electoral. Básicamente estamos hablando del conjunto de reglas y procedimientos, ¿no?, que gobierna este proceso, que siempre recordemos es un proceso por el cual nuestras preferencias, ¿sí?, nuestros votos o nuestras preferencias electorales se articulan en votos y esos votos se traducen en una distribución de la autoridad gubernamental que está representada por partidos que compiten y que por lo tanto van a demostrar una distribución del poder determinada. Algo que ya sabemos, pero digo, pensar siempre los sistemas electorales dentro de un sistema político donde, de nuevo, ¿no?, los partidos siguen siendo fundamentales. Entonces, el sistema electoral va a ser aquel mecanismo que va a permitir transformar, ¿sí?, las voluntades y los votos y los deseos de los ciudadanos en un sistema de representación que, de nuevo, depende de las características que tenga, va a potenciar ciertas dimensiones, aplacar otras, configurar, digamos, un sistema de poder determinado. Entonces, una primera cuestión respecto a esto es que el sistema electoral produce efectos de estructuración en el sistema de partidos y, por lo tanto, de los votantes. De nuevo, el sistema electoral produce efectos de estructuración del sistema de partido. Es decir, que depende del sistema electoral que tengamos, también va a generar un efecto en la conformación del sistema de partidos. Más o menos partidos, o mucha predominancia de partidos más grandes sobre partidos más chicos, digamos, más bipartidista o más pluralista, etc. Digo, teniendo en cuenta cosas que ya vimos, esto es importante, ¿sí? Ahora bien, el elemento fundamental de la traducción en votos, ¿sí?, del procedimiento de traducción de votos, tiene que ver con el distrito electoral. Distrito electoral. Tamaño de la Asamblea Legislativa. Fórmula electoral y umbral de exclusión. Una cuestión muy importante. Por ejemplo, en las PASO, para instancias PASO, los partidos tienen que sacar 1,5% de los votos para luego competir en las generales. También a nivel, por ejemplo, elección de diputados, los partidos tienen que sacar más de un 3%. Es decir, hay una serie de normas, en este caso la cuestión de el umbral electoral, siempre estoy hablando acá de representantes al Congreso, de diputados, ese umbral electoral también me va a definir una cuestión fundamental. ¿Cuál, básicamente? Y bueno, que los partidos más chicos, que vienen más de atrás, que tienen menos capacidad, por supuesto, de arrastre y de tener votos, porque son partidos que representan a minorías, depende el umbral, el porcentaje de umbral que se exija en ese sistema electoral, va a tener más o menos chances. Por supuesto que si el umbral es más bajo, vamos a pensar, los partidos de izquierda van a tener más chances. Por lo tanto, podríamos pensar que un umbral relativamente bajo también es un indicio de cierto aspecto democrático, porque estamos permitiendo que compitan electoralmente partidos que si el umbral fuese de 3, 4 o 5, jamás podrían competir y por lo tanto tener algún tipo de posibilidad de representantes. Por lo tanto, alguien podría decir que ese sistema electoral construye un determinado sistema de competencia partidaria menos democrático que otro.
aspecto importante también ese, ¿no? Uno va mirando entonces cada una de estas dimensiones y por supuesto nos va a dar un tipo de resultado. Y por otro lado también, sobre esta cuestión de que el sistema electoral produce efectos en la estructura del sistema de partidos, también la estructura de la boleta o la lista, la posibilidad de unir listas o no unirlas. Digo, eso también lo van a ver con constancia en el texto de la clase próxima, pero eso también es muy importante, si la boleta es cerrada o es semiabierta. Nosotros, por ejemplo, tenemos una boleta cerrada. ¿Qué significa que la boleta es cerrada? Que cuando vamos a votar, y la boleta que tenemos enfrente no la podemos modificar. Sí podemos cortar y modificar, por ejemplo, no queremos votar a un partido, todo, entonces en una elección supongamos que se vota todo junto, queremos un diputado de un partido o un concejal de un partido y un presidente, eso lo podemos hacer, que también en general el corte de boleta, el famoso corte de boleta, tiene que ver de nuevo con las culturas partidarias, con las culturas políticas, con la mayor o menor fragmentación, con la legitimidad de los partidos, en fin, con una serie de elementos que tienen que ver justamente con cómo está la cuestión política en términos de sus tradiciones, de sus identidades, la fortaleza del sistema, mayor o menor participación, en fin, una serie de elementos, ¿no? Menos apatía política, menos voto bronca, todas unas dimensiones que en realidad nosotros miramos desde el sistema, de cómo el sistema luego la refleja. Después miramos y decimos, che, pero hay 1 millón de votos en blanco, caramba, es un dato, ¿no? Digo, uno mira esos números o votos nulos. Pensemos obviamente en octubre del 2001, pero pensemos en la última elección, que hubo bastante eso. Vamos a ver, hubo más que en otras oportunidades, hubo bastante, diría yo. Vamos a ver qué pasa el 14 de noviembre respecto a esa cuestión. Me fui un poco por las ramas, pero tiene que ver con la cuestión de la boleta. En algunos regímenes electorales de otros países, no tan no habituales quizás, pero se puede modificar, uno mismo puede marcar, el votante puede marcar y poner un candidato primero, segundo, tercero, cuarto, y generar variantes dentro de la boleta, y por lo tanto eso es concebido como una mayor capacidad de relación entre el partido que se está presentando a elecciones y esa persona, el votante, el ciudadano común, que está pudiendo modificar ciertos aspectos de cómo se le presenta esa boleta. Por lo tanto, tiene más incidencia sobre las candidaturas. Es interesante. Nosotros tenemos una cultura que está mucho más asociada, ¿no? A no hacer esas modificaciones. Más bien es una boleta cerrada y bloqueada. Sí podemos cortar, pero la boleta no la podemos modificar. No puedo poner el primero, lo pongo en lugar de tercero, y el que estaba primero lo pongo, ¿no? Después esas informaciones se cruzan y por lo tanto se supondría que los electores tienen una mayor relación con esas representantes o con esos candidatos que buscan representantes. Bueno, estas cosas están más adelante en el texto, como siempre yo les voy dando algunas ideas, hoy voy a dar algunas y después seguramente retome en otro video o en la clase que viene. De todos modos vamos a ver algunas cosas más que son importantes del texto de De Luca. Una cuestión muy, muy importante a propósito de esto, de los atributos de los sistemas electorales, tiene que ver con quizás la característica más importante de una circunscripción, es su magnitud o tamaño. ¿Sí? Una circunscripción es un espacio territorial, un espacio electoral, ¿sí? Que está circunscripto y que tiene sus propios candidatos y que tiene su propio padrón. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O territorios incluso también más pequeños o diferentes, ¿sí? Entonces, la característica fundamental de la circunscripción es su tamaño. ¿Qué significa el tamaño? ¿Los kilómetros cuadrados? No. Ojo con eso, no, porque uno rápidamente dice no. El tamaño es la cantidad de cargos, o el número de cargos que se eligen por distrito.
de nuevo, entonces, que la característica más importante de una circunscripción tiene que ver entonces con la magnitud o tamaño. Y esa magnitud o tamaño es el número de cargos que se eligen por distrito. Por supuesto, la unidad de medida de magnitud de distrito es la banca. ¿Sí? Y estamos hablando, obviamente, no estamos hablando de, en este caso, de la elección directa a presidente, como es nuestro presidencialismo, sino más bien de bancas, ¿no? De votos que se traducen en bancas. Concejales, provinciales, municipales, provinciales, nacionales, etc. Entonces decíamos, la unidad de medida de la magnitud del distrito es la banca, y en función de su magnitud o tamaño, va a decir De Luca, las circunscripciones se dividen en dos palabritas clave: uninominales o plurinominales. De nuevo, las circunscripciones se pueden dividir en uninominales cuando se elige una sola banca, o plurinominales cuando se eligen dos o más cargos. Van a ver ya que también Arquén titula en la clase de Constanza, dejan claras estas cuestiones, porque claro, respecto a la cuestión de género y a la cuestión de las minorías en términos de representación, eso es muy importante, porque plurinominal puede ser de dos o más, pero ¿cuánto? ¿50? ¿5? ¿20? Bueno, ellas van a establecer también un criterio respecto de qué es una plurinominalidad baja, media o más alta, ¿no? Bueno, si elijo 20 candidatos ya tengo una, además, mayor posibilidad, digamos, de competir. Y de los que vienen más atrás o los que tienen menos poder, vamos a plantearlo en términos políticos reales, los que tienen menos poder, es decir, menos capacidad de representación, en distritos plurinominales grandes, tienen en ese sentido más posibilidades de competir y por lo tanto de obtener representación. Luego la ley, por supuesto, como es el caso, puede fijar, digamos, un cupo del 50, 20, 30, 40% de paridad entre hombres y mujeres. Eso lo fija la ley, y esa ley se discutió en algún momento en el Parlamento, en el Congreso, donde también necesitábamos que haya también esas minorías representadas para poder dar la discusión. Bueno, se complejiza la cuestión. Entonces, las fórmulas electorales son mayoritarias o proporcionales. ¿Por qué es importante eso? Algo que decíamos al principio, la cuestión de las fórmulas electorales, mayoritarias o proporcionales. Es como la base, decíamos, ¿no? Porque y que tiene que ver con una lectura política, y esto es algo que también trabaja Sartori, porque las fórmulas electorales mayoritarias tienen como principal objetivo conformar un gobierno y garantizar la gobernabilidad. Algo que sucede también mucho en Reino Unido, lo que se llama la fabricación de mayorías. No quieren garantizar proporcionalidad en primera instancia. En primera instancia, una fórmula electoral mayoritaria, y ni hablar si es mayoritaria simple o relativa, como dicen los norteamericanos, the first past the post, el que primero gana pasa la posta, tienen como función garantizar la gobernabilidad. Ya con el balotaje hay una mediación institucional en el medio, lo cual también es una forma en realidad de fabricar una mayoría, pero supone una instancia institucional necesaria y real. Si ninguno de los candidatos, como en el caso de Argentina, saca más del 40 y diferencia de 10 con el segundo, o más de 45, como pasó en la última elección del 2019, y como pasó en el 2015, que hubo balotaje, ¿no? Había ganado Scioli en la primera vuelta, 37-34, pero terminó ganando Macri en el balotaje. Si no hubiese habido balotaje, hubiese ganado Scioli. Fíjense también que los arreglos institucionales, en este caso el balotaje, que significa que hay que ganar por mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno, y por lo tanto refuerza la autoridad del que gobierna,
En cambio, en una mayoría simple hubiese ganado Scioli, pero hubiese gobernado con el 37% de los votos. Lo cual, ¿qué significa eso? Desde el punto de vista conceptual, o desde el punto de vista teórico, por lo menos, o desde el punto de vista del diseño de las instituciones, que si Scioli gobernaba con el 37% de los votos, uno podría pensar que era un gobierno relativamente débil, porque aparte, el que había perdido y se había quedado sin nada, porque en los sistemas mayoritarios el que gana se queda todo y el que pierde se queda sin nada, a diferencia obviamente de la conformación de los ejecutivos en un sistema parlamentario, donde hay que efectivamente en general construir consensos con otros partidos políticos en el ámbito del Parlamento. En este caso, el gobierno de Scioli hubiese sido un gobierno muy débil, porque solamente lo votó el 37%, o porque en la elección sacó un 37% respecto a un 34%. Por lo tanto, la dimensión de la norma institucional que promueve el balotaje apunta a una idea de gobernabilidad, apunta a una idea de fortaleza en el gobierno. Es muy interesante eso. Por lo menos a mí me gusta porque vemos cómo las reglas en realidad están pensadas políticamente. No es lo mismo de un sistema de mayoría simple o un sistema de mayoría absoluta, que este último, por supuesto, me refuerza la idea de poder, me refuerza la idea de gobernabilidad. Por el contrario, diríamos así, las fórmulas proporcionales tienen como finalidad garantizar un mayor reparto equitativo de las bancas entre quienes compiten. Yo di el ejemplo de, es verdad que estamos hablando de modelo mayoritario y del ejemplo de la presidencial, pero estábamos hablando también de la cuestión legislativa, la cuestión de eh, las bancas, ¿no? En el sentido este de la fabricación de mayorías legislativas. La fórmula proporcional, de nuevo, la base conceptual de los sistemas electorales sería mayoritario o proporcional. Y eso también fue cambiando históricamente. Algunos autores, y creo que, sí, no, De Luca creo que no dice nada respecto a eso. Nolan y otros autores plantea, por ejemplo, que cuando surgen los partidos socialistas en Europa, empiezan a haber cambios en los sistemas electorales. Porque los partidos que tenían más poder empiezan a tener, los partidos liberales y conservadores sobre todo, empiezan a tener menos poder y por lo tanto empiezan a cambiar los sistemas electorales, porque si no, frente a la cantidad de poder y de votos y de masificación de la política por parte de los partidos socialistas, podían efectivamente quedarse sin nada, o podían ver disminuido muchísimo su poder. Por lo tanto, ahí aparece la idea de la representación proporcional y no la idea mayoritaria de la política. ¿Ven cómo eso es muy importante? Cómo una modificación en el sistema electoral va a permitir entonces una distribución distinta del poder. Lipset y Roccan, a quien ustedes ya han leído en el texto de Cingolani, también plantean algo interesante. En realidad ellos dicen que, por ejemplo, en sistemas multipartistas, que es en general los países europeos, donde los sistemas políticos son en general multipartidistas y donde predomina, por lo tanto, el modelo de sistema electoral proporcional, ellos dicen, recuerden lo que decían respecto al surgimiento de los partidos en la modernidad, que en realidad la representación proporcional es un efecto del sistema de partidos que crea el proceso histórico moderno y sus revoluciones. Entonces, también ahí hay otra explicación, siempre en el Lipset y Roccan, más sociológica estructural. En realidad, la representación proporcional refleja ya un sistema de partidos que ya es multipartidista. Y algunos dicen, no, es al revés. En realidad, el sistema electoral, que es algo que decíamos al inicio, crea, el sistema electoral proporcional crea un sistema de partidos multipartidista. ¿Por qué? Porque si rigiese un sistema mayoritario, es posible que haya menos partidos o que partidos se junten, porque van a tener que juntarse quizás para ganar alguna elección y por lo tanto transformar o reducir el sistema de partidos quizás de 4 a 3 o de 5 a 3 o incluso quizás en un bipartidismo como es el caso básicamente del Reino Unido, Gran Bretaña,
que Gran Bretaña y Reino Unido no son lo mismo, pues conceptualmente. Inglaterra, para decirlo más lisa y llanamente, donde es un bipartidismo casi como un presidencialismo, pero sin embargo es un parlamentarismo. Lo que pasa es que en Inglaterra hay mayorías, hay un sistema electoral de mayoría simple. Por lo tanto, y el que gobierna no necesita generar ningún tipo de coalición en el Parlamento para formar gobierno, sino que funciona más bien como un presidencialismo y hay básicamente dos partidos, hay dos clivajes, diría Aren Lichbard citando a Stein y Roca. Bueno, eso ya entraríamos en una discusión que es muy linda, que es muy interesante sobre el sistema de partidos inglés. Entonces, decíamos que las fórmulas proporcionales lo que tratan es de garantizar un reparto más equitativo de las bancas entre aquellos que compiten y por lo tanto el poder. Básicamente es la idea de la búsqueda de equilibrio entre votos obtenidos y escaños asignados. Fórmulas de representación en este sentido. Como también otro punto, cómo se clasifican los sistemas electorales. No operan en el vacío, ¿no? Dice De Luca, sino en un entramado complejo donde decíamos hay clivajes, divisiones sociales políticamente relevantes, ¿no? Los clivajes significan eso, el arraigo de partidos en la sociedad, las culturas políticas, el sistema partidario, el diseño institucional, si es presidencial, semipresidencial o parlamentario. En fin, toda una serie de aspectos que son fundamentales para la clasificación y los efectos de los sistemas electorales. Una cuestión de lo que decíamos antes, que es importante. El sistema mayoritario solo cuentan los votos a favor del ganador y los demás no son considerados. Y en el sistema proporcional, en principio, todos los votos tienen algún valor. No significa que tengan el mismo valor, pero todos tienen algún valor. Por lo tanto, la literatura, y que es una discusión también política, establece que el sistema mayoritario tiene que ver más con lo que decíamos antes, garantizar gobernabilidad, pero representar un poco menos, y el sistema proporcional, conceptualmente hablando, y el sistema proporcional, justamente ser más equitativo, representar más a los sectores, o los intereses, o los partidos, o los clivajes que existen en una sociedad. Por eso, de nuevo, ¿no? Lo mayoritario tiene que ver más con garantizar la gobernabilidad. Pero también es una discusión sobre la democracia. Por ejemplo, Sartori, en una discusión con Lichbard, donde Lichbard dice, no, es más democrático el sistema proporcional que el mayoritario, Sartori vuelve a una discusión más de base sobre la democracia y va a decir, si la democracia es el gobierno de la mayoría y ganó la mayoría, ¿por qué es menos democrático, ¿no? el sistema mayoritario que el sistema proporcional? Y ahí entra, Lichbard le diría, bueno, porque en el proporcional hay más sectores y partidos, básicamente partidos políticos más incluidos en la formación de los gobiernos, en la capacidad de poder y por lo tanto de representación. Ahora bien, eso es interesante también respecto de cómo funciona el sistema de partidos, porque Sartori diría, bueno, pero unos gobiernan y otros son opositores, tema que vimos también, el de la oposición, y otros después son opositores y luego gobiernan. ¿Eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con que hay un sistema competitivo de alternancia. Por lo tanto, lo que dice Sartori no es tampoco tan descabellado. ¿Por qué un sistema mayoritario sería menos democrático que un sistema proporcional si existen partidos que se alternan y que eventualmente pueden llegar al poder? Mientras no gobiernan, hacen de oposición. Y, entre paréntesis, sabemos cómo contamos los partidos y cuál es el poder de una oposición en términos de un sistema de partido. Entonces, esa discusión sobre el sistema mayoritario y proporcional también, digamos, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Que es conceptual y al mismo tiempo es bien política, ¿no? Entonces,
el alcance de los efectos que pueden tener los sistemas electorales también van a tener que ver con qué aspectos diversos de la vida política alcanzan, ¿no? De Luca dice, básicamente los expertos se han concentrado en tres aspectos que influyen. El sistema de partidos, la competencia intrapartidaria y la selección de los candidatos y el reclutamiento de los representantes. Los efectos, obviamente, directos de un sistema electoral son aquellos que dicen que dada una cierta distribución de los votos, se tiene automáticamente, en ese proceso de traducción de votos por bancas, que decir una determinada cantidad de cuántos votos corresponden, cuántas bancas corresponden a una cantidad de votos. Eso, de nuevo, nosotros usamos el sistema de ONT, y no solamente nosotros, es uno de los más utilizados en el mundo, ¿sí? Véanse el videíto que les dije de Paenza, que está muy claro de cómo la cuestión ahí, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Nuestro Parlamento funciona con una traducción de votos en bancas bajo el sistema de ONT. Y los efectos indirectos, esos eran los directos, son los que un determinado sistema electoral provoca sobre las expectativas y los comportamientos de los votantes, los candidatos, ¿no? Los partidos políticos, y entonces sobre el resultado, ¿no? Dice De Luca, sobre el resultado de la compulsa por el voto. Entonces tenemos efectos directos y efectos indirectos. De nuevo, los directos son los de la traducción más inmediata, ¿sí? O la traducción que hay que hacer entre votos y bancas, y los indirectos sobre cómo afecta a las expectativas, básicamente, y los comportamientos de los votantes. Por supuesto que los efectos directos son más fáciles de apreciar que los efectos indirectos, que tienen que ver más con expectativas y comportamientos de esos actores. ¿Por qué? Bueno, porque si el sistema electoral tiene unas determinadas características, vamos a decir, que favorece más a la mayoría, como el sistema de ON, de hecho, y por supuesto va a favorecer más a las mayorías en, vamos a decir, provincias que tienen dos partidos. Un partido es el radicalismo y el peronismo, para ponerlo en términos bien clásicos. En esas que tienen una cultura política, que tienen una tradición, etcétera, etcétera. En esos territorios es muy difícil para terceras fuerzas minoritarias realmente quizás competir y sacar alguna banca para el Parlamento. Sobre todo si pensamos que quizás no, que a nivel nacional siempre, porque después a nivel provincial, cada provincia tiene su sistema electoral también, ahí se complejiza la cosa, no lo vamos a ver eso. Pero sí les dejamos también un link de el CIPEC, que es un centro de investigación y elaboración de políticas públicas, donde hay una serie de gráficos muy interesantes que ustedes pueden pinchar, pueden cliquear y les van a dar mucha información respecto a cómo se vota, cuántas cámaras legislativas hay en todo el país. Una información más fina ya, ¿no? Si ustedes están siguiendo un tema o están siguiendo una provincia o un partido, bueno. Entonces, el sistema de ON tiende a favorecer a las mayorías, tiene un sesgo mayoritario, o sea, es de representación proporcional, ¿sí? Pero tiene un sesgo mayoritario. Después cuando se vean el video de Paenza, o yo después lo vuelvo a comentar, porque en realidad lo que hay que explicar es un poco la fórmula, pero ya anótense esto, el sistema de ON tiene un sesgo mayoritario. El electorado siempre está entonces dividido en circunscripciones electorales, ¿sí? El electorado, precisamente, es dividido en múltiples distritos o circunscripciones que van a tener efectos en el nivel distrital y efectos en el nivel nacional. Siempre uno es más fácil observar quizás, o sobre todo, digamos, los distritos a nivel, los distritos nacionales, perdón, ¿no?
son observables más fácilmente, decía, allí donde hay organizaciones partidarias, ¿no? Que tienen una distribución nacional, que son partidos que están en todo el país, ¿no? O sea, que son partidos nacionales. Tenemos partidos provinciales también, como por ejemplo el Movimiento Popular Neuquino, que es un partido que surge en los años 80 con la de vuelta a la democracia y nunca perdió una elección y siempre gobernó Neuquén. Bueno, eso también es interesante desde el punto de vista político, porque ese partido luego en la Cámara de Diputados Nacional tiene un juego político respecto a los partidos que gobiernan o las mayorías parlamentarias que también ese partido acompaña o no acompaña, por ejemplo, determinados proyectos. Pensemos además el caso de Neuquén, una provincia, por ejemplo, económicamente importante, porque Vaca Muerta, ¿no? Yacimiento de Vaca Muerta, que hay expectativas a futuro de que sea un espacio, digamos, de riqueza natural, supuestamente lo es por los estudios que han hecho, va a cumplir una función fundamental. Digo solamente también como para pensar otras variables, la cuestión económica. Bueno, Neuquén es importante, o va a ser más importante aún en términos de su capacidad de negociar luego. En fin, cuestiones que ya articulan, digamos, ¿no? Políticas provinciales con políticas nacionales, y su nivel subnacional con el nivel nacional. Voy a dejar acá y vamos a retomar, voy a retomar seguro la clase que viene, o quizás grabe otro video para charlar un poco más entonces sobre la cuestión de los efectos de los sistemas electorales, que es lo que veníamos viendo. Les di bastante información, ¿sí? Como para que vayan leyendo. El miércoles van a tener la clase con Constanza sobre el texto de Argenti y Tula, pero les pido que vayan leyendo el texto de Miguel de Lucas. Ya van a ver que este texto tiene una cantidad de información que luego se va a ir desplegando, se va a ir dosificando en cierta medida cuando abordemos los textos de Diego Reynoso, Samuel C. Schneider y los otros textos que también van a estar en las clases prácticas. Y este texto van a dar cuenta cómo sirve de paraguas para ir pensando ya luego más especificidades. Así que bueno, debí esta clase del día de ayer, del día martes, así que bueno, preparé también este video con esta suerte de introducción sobre el texto de Luca, que lo retomamos ya directamente en la próxima clase o próxima grabación o encuentro sincrónico, como se dice ahora. Bueno, un saludo y nos estamos viendo.